Bendiciones, familia, ¿cómo están? ¿Cómo están esos hijos de Dios bendecidos, prosperados y en victoria? Y el que está en victoria, ¿qué tal si se pone en pie para hacer una oración al cielo? Solo el que está en victoria, el que se queda sentado es porque no está en victoria. Ahora sí los embarqué, se van a tener que poner de pie. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojos, se pone en concentración, se conecta con el cielo y vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, Señor, porque no es una noche cualquiera, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hablarás a mi corazón. Hoy hablarás, Señor, a nuestros corazones, Señor. Tocarás nuestra alma, nuestro entendimiento, Señor. Y yo sé que por tu gracia, Señor, haremos cosas maravillosas, Señor. Te damos honra, gloria, poder, alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Porque has sido bueno, Señor. ¿Y qué tal si le da palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, dele palmas fuertes. Amén. Puede tomar su asiento, vamos, tome su asiento. Bueno, y hoy tenemos como título La gracia del perdón. ¿Cuántos vieron la publicidad, las imágenes que se mandaron a los diferentes chats, en el Facebook? Amén. Diga conmigo, la gracia del perdón. Así que hoy vamos a hablar de perdón. Y ahora sí se fueron los amenes, pero gloria a Dios. Y hoy hablaremos de 3 cosas importantes en la vida de un cristiano. Diga conmigo, 3 cosas importantes en la vida de todo cristiano. Ya sea que usted tenga un día de ser cristiano o usted tenga 20 años de ser cristiano. Esto que voy a hablar hoy le va a funcionar en su vida cristiana. Le va a funcionar desde el primer día hasta el último día cuando venga Cristo por nosotros. Amén. Número 1, la gracia. Diga conmigo, la gracia. Número 2, el perdón de Dios. Y como número 3, el perdón. Y dijo usted que se gaste el tiempo antes de llegar al tercero. Amén. Porque a todos nos sucede, pero paso a paso. Gloria a Dios. ¿Qué tal si hablamos un poco de la gracia? ¿Y qué es la gracia? Vamos, pregúnteme, ayúdeme a predicar, pregúnteme, ¿qué es la gracia? No, yo veo que no quieren saber, pregúnteme con fuerza. Ahora sí quieren saber. La gracia la podemos definir como ese regalo inmerecido, como eso que nos dan sin merecerlo. Amén. Y ese es, por ejemplo, el amor de Dios, el perdón de Dios y los atributos que Dios nos da y los regalos que Dios nos da sin merecerlos. Es por gracia, es por la gracia de Dios. Por ejemplo, ¿qué puede hacer su hijo para que usted le ame más? Nada. ¿Qué puede hacer su hijo para que usted le ame menos? Nada. Muchas veces usted está pasando por una tienda y dice, qué lindo, le voy a comprar esto a mi hijo. ¿Y por qué se lo compramos? Por gracia, porque es mi hijo, porque le amo. Lo mismo pasa con Dios y con nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dios se acuerda de nosotros y nos da regalos que aún cuando nos portamos mal, Dios nos sigue bendiciendo. Y decimos, o yo no sé si a usted le pasa como a mí me pasa, nos preguntamos, ¿por qué Dios me sigue bendiciendo si no estoy haciendo las cosas de la mejor manera? Pero es que la gracia de Dios, esa gracia que no merecemos, ese regalo, ese amor que no merecemos, Dios lo da para usted y para mí. Hoy vivimos en tiempo de gracia. Ya estamos bajo el pacto, decía Jan la vez que le tocó predicar. Vivimos bajo el tiempo de la gracia, bajo un nuevo pacto. Amén. Un pacto de gracia. Ahora voy a leer para ustedes Efesios 2, 8 y 9, que dice así: porque por gracia
sois salvos por medio de, ayúdeme a predicar, la fe. Y esto no de vosotros. Ojo, la gracia, la fe, no es por nosotros. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, diga conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Es iglesia y escuchamos veces en las canciones, cantamos sobre la gracia de Dios. En las canciones, en las prédicas, conversamos y hablamos de la gracia, ¿cierto? ¿Cuántos les ha pasado que vienen y conversan sobre la gracia de Dios? ¿Y cómo está? Gracias a la gracia estoy bien. Amén. Pero ese regalo inmerecido que Dios nos da, no porque lo ganemos, no es por obras, no es porque usted venga a todos los cultos, no es porque usted tenga 20 años de venir a la iglesia, no es porque usted esté haciendo las cosas de la mejor manera, porque la gracia es un regalo inmerecido, ¿cierto? Amén. Ahora, dígale al que tiene al lado, la gracia no se compra. Es que no podemos hacer nada para comprar la gracia de Dios. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Ya es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. El día que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, ese día vino la gracia sobre usted. Antes éramos unos desgraciados porque no teníamos la gracia, pero ahora somos y tenemos la gracia de Dios. Amén. No se compra, simplemente se recibe por fe. Amén. Dice la palabra, como les leí anteriormente, dice que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y es que, como dice mi pastora, hoy les quiero enseñar. Hoy quiero enseñar sobre la gracia, sobre el perdón. Porque es bonito venir y hacer una prédica que te emocione y salga de que usted contento, lleno de fe. Pero es que también hay que enseñar para que la gente entienda lo que está haciendo mal o lo que estamos haciendo bien. Y las decisiones que debemos tomar en base a lo que aprendemos. Porque no podemos venir culto a culto y salir de aquí siendo los mismos. Amén. Y es que la gracia, como les dije, no se compra, simplemente se recibe. Es un don de Dios, es un regalo. Así como nosotros, les comentaba, regalamos a nuestros hijos, lo mismo hace Dios con la gracia para nosotros. Y es que la gracia no solamente es un regalo y no se compra, sino que nos transforma. Dígale al que tiene al lado, nos transforma, porque ya no soy el mismo. La gracia nos salva, nos liberta. La gracia de Dios nos transforma, nos ayuda a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque antes era con rituales. En el Antiguo Testamento, si usted pecaba, usted tenía que llevar un cabrito, una palomita. Dependía del pecado, así de mal. Haber llevado por lo menos una manada de bueyes. Amén. Pero hoy, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz, hoy no es así. Hoy podemos arrepentirnos, cerrar nuestros ojos y pedir perdón a Dios. Nos es muy fácil ahora para nosotros, ¿cierto? Es muy fácil cerrar sus ojos y hacer una oración. ¿Para cuántos les resulta fácil relativamente? Amén. Pero es fácil ahora para nosotros. Lo fácil no fue para Cristo, el morir en la cruz del Calvario. Lo fácil no fue para Él, para Jesús, sufrir lo que tuvo que sufrir. Pero aún así, por gracia y por amor, nos dio la salvación. Amén. Somos salvos por la gracia. Esa gracia que nos transforma, que nos ayuda. ¿Cuántos después del encuentro entendimos a vivir por gracia? Amén. Es que el encuentro nos cambia. Es porque nos cambia, porque conocemos la gracia,
porque conocemos a Dios cara a cara en un encuentro. 2 Corintios 5:17 dice así, y yo sé que usted se lo sabe y todos lo sabemos, amén, pero debemos recordarlo hoy en día. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no caminamos como antes, ya no caminamos esclavos del pecado. Ojo, no significa que no pequemos, no significa que no nos equivoquemos, pero ya no estás atado a la pornografía, ya no estás atado a lo que te tenía atado del pecado, ya no puedes seguir atado porque la gracia de Dios te tiene que transformar. Amén. Y es que eso lo hace la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el que nos transforma, el que nos da una vida para ser guiada por el Espíritu Santo. La gracia nos salva del pecado. Amén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo aquí, por cuanto todos pecamos, todos, ahí nos meten en el paquete a todos, ahí estamos todos dentro del paquete, porque todos hemos pecado, amén, y seguimos pecando, pero por gracia Jesús nos dio salvación, porque no hicimos nada. No hicimos nada. ¿Para qué? Para poder adquirir esa gracia, para poder adquirir esa salvación. Él lo dio por amor. Amén. La gracia definitivamente es algo con lo que debemos caminar y entender día con día. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan. Jesús quiere que todos seamos salvos. Hasta la suegra dirían por ahí. Amén. No la mía ya salva. Amén. Hasta el que más mal nos cae, hasta el peor en su trabajo, más mal hablado, Dios quiere que sea salvo. Pero también Dios necesita a alguien que le hable de Cristo a ese hombre, a esa mujer. Diga conmigo, y ese soy yo. No toda la iglesia lo creyó, pero amén. Dios vio nuestra necesidad, nuestro pecado y cómo no éramos posibles de salir del pecado. Dios nos vio en el Antiguo Testamento, como le decía, cómo pecábamos y seguía pecando. No podíamos salir. Dios se revela a Moisés, lo llama a la montaña, le dice, le va a dar los 10 mandamientos, ahora que estamos en Semana Santa. Amén. ¿Y qué hizo el pueblo? Fiesta con el becerro. Siguieron pecando. Y así somos nosotros, porque nosotros leemos la Biblia y decimos, ¿cómo con tantas señales, prodigios, milagros? Y seguían haciendo lo que hacían. ¿Cuántos han pensado así? Amén. Y usted dice, Dios, si te aparecieras aquí como la columna de fuego. Pero es que ahora vivimos en un tiempo de gracia. Nos hemos acostumbrado tanto a los milagros que ya lo vemos normal. Amén. Y nos parecemos tanto a ese pueblo de Egipto, a ese pueblo de Israel, que era duro de corazón, que se alejaba de Dios. Porque tenemos hoy la gracia, la guía del Espíritu Santo. Ellos anhelaban tener al Espíritu Santo y usted y yo lo tenemos. Ellos hablaban del cumplimiento, nosotros vemos el cumplimiento. Ellos profetizaban y decían haber estado en este tiempo. Y hoy estamos en el mejor tiempo, en el tiempo de la gracia, donde usted, si peca, puede ir al Padre, acercarse al trono de la gracia y pedir perdón. Pero muchas veces nos sentimos sucios cuando pecamos. Muchas veces nos sentimos culpables
cuando pecamos. Y decimos, no puede ser que yo tenga 10 años en la iglesia, que yo tenga 5 años en la iglesia y yo siga pecando de esta manera. ¿Para nadie? A todos nos pasa. A todos nos pasa. Que la culpa no te permite acercarte a Dios. Que el pecado no te permite acercarte a Dios. Pero para eso está la gracia, para acercarte a Dios. Para que el Espíritu Santo por la gracia te guíe nuevamente a los brazos de papá. Amén. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Porque a veces creemos que Dios no nos está viendo. A veces creemos que lo estoy haciendo en el secreto, ¿cierto? Donde nadie te ve, donde tal vez estás en el cuarto o en algún lugar donde nadie te está viendo, pero usted sabe que Dios te está viendo, ¿cierto? Pero así como estaba solo para pecar, así también usted puede estar solo para pedir perdón a Dios y para decirle que te llene de la fuerza que necesitas para no hacerlo más. Y es que hay un verso que me encanta tanto, que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo lo he visto tantas veces en mi vida. Cuando acepté a Cristo es una historia que tal vez no le pueda contar, pero yo vi ese versículo haciéndose real en mi vida. En medio del pecado, Dios metió su mano y me sacó de allí. Y lo mismo hace Dios contigo. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros los que estamos aquí. En el peor de nuestros momentos, Dios metió su mano en el lodo fangoso y te sacó de la cueva, te sacó del pecado y está siendo transformado por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Amén. Ahora, el perdón de Dios es un regalo para la humanidad. Es el regalo más poderoso que podemos recibir, porque teníamos la perdición y el infierno de asegurado. No sé usted, pero yo sí. Amén. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo para que hoy recibiéramos la salvación de Él. Dios nos perdona. Y es que ahora vamos a hablar del segundo tema, del perdón de Dios a mi vida. Porque todos necesitamos de ese perdón. Todos necesitamos de ese perdón. Y les parafraseo nuevamente, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros podemos decir que no somos pecadores, o que no pecábamos, o que no pecamos. Sin embargo, Dios decidió salvarte. Dios decidió enviar a su Hijo para que tú hoy vivieras por Él. Amén. Dios está dispuesto a perdonarte. A veces nos cuesta creer esto, que Dios está dispuesto a perdonarme, porque creemos que el pecado o las cosas que hemos hecho son tan malas que Dios no perdona eso. Que tal vez Dios perdona la mentira, que tal vez Dios perdona, no sé, que usted de chamaquito se robó un juguete. Pero hay cosas que son graves y creemos que Dios esas tal vez las toma más en serio. Pero el pecado es pecado. El pecado no tiene nivel. Pecado es pecado. Y a mí a veces me gusta la matemática en realidad. Y a veces yo me pongo a hacer números. Si yo hubiera pecado desde que tengo, no sé, 10 años, agarrando 10 años de gracia, y que solo hubiera pecado una sola vez por día, siendo muy buena gente, por año yo hubiera pecado 365 veces por año, y ya tengo 25 apenas. Si hacemos las cuentas, son tamaño poco. Lo que Dios nos perdonó
No entiendo por qué se rieron cuando dije 25. Bueno, T5, T5. Amén. Y es que Dios no es como nosotros los hombres, porque a nosotros nos hacen algo y no queremos perdonar. Nos resentimos y no olvidamos muchas veces, porque usted dice, ya yo perdoné, pero no olvido. Eso pasa en otras iglesias. Amén. Dios no es así. El Salmo 86:5 dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Dice que el Señor es bueno y es perdonador. Tenemos un Dios que le gusta perdonarnos. Y ojo, es un Dios que cuando te perdona, echa tu pecado al fondo del mar y no se acuerda más de él. Es una característica de él que usted y yo no tenemos. Cuando nos hacen algo, nosotros sí nos acordamos, ¿cierto? Pero Dios no. Y a veces pasa que la culpa la arrastramos y pedimos 100,000 veces perdón por lo mismo. Y Dios seguro te dice en el cielo, ya yo te perdoné. ¿De qué me estás pidiendo perdón otra vez? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cierto? A todos nos ha pasado. Pero Dios está dispuesto a perdonarnos una y otra vez. Ahora, la gracia está para eso, para cuando te equivocas, pero no lo convirtamos en libertinaje. ¿Cierto? Porque creemos que porque estamos en tiempo de gracia, peco, rezo, empato. Y así no funciona. Así no funciona. Ahora sí se fueron, cierre las puertas porque se me están yendo. Así no funcionan las cosas. Creemos que porque sí, Dios nos va a perdonar si pedimos perdón, sí, pero no por eso podemos seguir cayendo en el adulterio, cayendo en la pornografía, cayendo en el chisme, en la mentira. ¿Cierto? Como hijos de Dios debemos caminar diferente y ser diferente. Ahora, hay cosas que te cuesten más cambiar, pero van a ser cambiadas si te esfuerzas. ¿Cierto? Porque no podemos simplemente decirle, Señor, cámbiame. Y si mi problema es la pornografía, seguir viendo pornografía. Si mi problema es la mentira, no puedo seguir mintiendo y diciéndole, el Señor me va a cambiar. Yo tenía una compañera que decía, mi problema son los chances. El Señor ya sabe y algún día me va a cambiar. Y nos reímos. Y suena chistoso, pero así hacemos con nuestro pecado. Tal vez su problema no sean los chances. Tal vez su problema sea otra cosa. Pero nos acostumbramos a que estamos en el tiempo de gracia. Pero ciertamente Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Amén. La Biblia me narra y me dice un verso muy conocido, tal vez no lo conozcas tanto, pero dice que un hombre le dice al otro, ¿qué pasa, insensato, si esta noche vienen a buscar tu alma? ¿Cómo estamos para ir al cielo o estar destituidos de la gloria de Dios? Es que debemos pensar así. Este es un tema que debemos tomar serio. Amén. Ahí se la dejo. Porque el Señor es bueno y perdonador. El perdón se recibe a través de Jesús. Diga conmigo, a través de Jesús. Ojo, Dios no ignora el pecado, porque Dios no lo ignora, pero te sigue amando. Cuando su hijo se porta mal, ¿usted lo deja de amar? No, ¿verdad? Claro, le quiere dar unos fajazos con alma, vida y corazón, pero usted le sigue amando. Lo mismo pasa nosotros con Dios. Él no ignora nuestro pecado, nos sigue amando, sí, pero Él desea que caminemos siendo limpios delante de Él, que caminemos en santidad. ¿Cuántos santos hay aquí?
Está bien, al final yo espero que todos digan amén cuando lleguen cuántos santos hay. Amén. Isaías 53:5, un pasaje muy famoso que utilizamos mucho. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Es que en Jesús se cumple esta palabra. Isaías la profetiza, pero en Jesús se cumple la palabra. Fue molido por nuestros pecados, fue crucificado, fue llevado hasta la cruz, fue latigueado, fue escupido, fue insultado. Sus barbas fueron arrancadas. Y todo esto para que usted y yo tuviéramos perdón de Dios. Para que usted y yo pudiéramos acercarnos al Padre y recibir el perdón que necesitamos. Ese perdón que trae libertad y una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17, como se lo leía anterior, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, porque el perdón trae libertad y una nueva vida para nosotros los hijos de Dios. El perdón, esa gracia del perdón nos transforma, nos debe transformar. Y sabe, un ejemplo de gracia y del perdón de Dios lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, y voy a parafrasearlo para ustedes. Ya ustedes lo conocen. En Juan capítulo 8 dice que Jesús estaba caminando, pero llegan los fariseos y toman una mujer encontrada en adulterio. Toman una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y yo imagino que la mujer iba solo con la cobija puesta. A mí me gusta imaginar cómo era la historia en aquel entonces. Porque si fue encontrada en el mismo acto del adulterio, la encontraron en el cuarto, haciendo lo que no debía hacer con un hombre casado. O ella era casada, una de las dos. Pero me dice que fue encontrado en el acto de adulterio y la traen delante de Jesús para probar el corazón de Jesús. ¿Y qué Jesús? Delante del pecado. Dice la Biblia que fue traída a Jesús para probar a Jesús. Los fariseos, muchos estudiosos dicen que fue planeado para ver cómo hacían caer a Jesús, cómo tenían alguna excusa para tomar a Jesús y hacerlo pecar o estar mal delante de la gente. Entonces dice que toman a esa mujer y la llevan delante de Jesús. Ojo, solo llevaron a la mujer, no llevaron al hombre. Amén. Los estoy apoyando, mujeres. Amén. ¿Por qué? Porque querían ver cuál era la reacción de Jesús delante de este pecado. Y es que le cuento, en aquel entonces no era como hoy en día, que si usted encuentra en el adulterio, usted dice, no, nos divorciamos y ya está. ¿Cierto? Allá no, las reglas, las costumbres eran diferentes. La mujer que era encontrada en el acto de adulterio debía morir a pedradas. Todo el pueblo debía tomar piedras hasta matarla. Esa era la paga de ese pecado, específicamente de ese pecado. Entonces, llevan a la mujer delante de Jesús y le dicen, Jesús, fue encontrada en el adulterio, ahora, ¿qué hacemos? Y dice que Jesús se postra en tierra y empieza a escribir. No se sabe qué escribió, no se sabe qué escribió. Ahora, muchos suponen esta teoría, que Jesús empezó a escribir los pecados de los hombres que tenían piedras en mano. Y empezó a escribir adulterio. Y el que sabía que cometía adulterio dice, ese soy yo. Pornografía, masturbación, homosexualismo, lesbianismo. Y empezó a escribir pecados en la tierra. Eso lo dicen estudiosos y mi imaginación también lo cree. Amén. Cuando cada uno vio y fue confrontado con su propio pecado, empezaron a soltar las piedras y empezaron a irse uno por uno, porque somos buenos para juzgar a otros.
porque somos buenos para señalar a otros, pero no vemos la viga que hay en nuestro ojo. Amén. Eso estaba pasando en este contexto con la mujer que fue encontrada en adulterio. Y Jesús se levanta y ve que ya no hay nadie. Y la mujer le dice gracias. Les estoy parafraseando la historia. Amén. Y él le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Aquí vemos la misericordia, la gracia de Dios y el perdón de Dios. Porque muchos somos esa mujer que iba a ser apedrada. Muchos teníamos el destino de morir por lo que estábamos haciendo, por el pecado que estábamos cargando. Sin embargo, Dios no pasa por alto el pecado. Le dice, vete y no peques más. A partir de ahí, la gracia, el amor y el perdón la transformó en una seguidora fiel de Jesús. Después de ahí, donde caminaba Jesús, caminaba ella. Amén. Lo mismo pasa con nosotros. La gracia y el perdón debe hacernos fieles a Dios, caminar a Dios. Donde Dios esté, ahí están nosotros. Encontrar el perdón en Él. Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho también se le demandará. Porque debemos ser transformados por esa gracia inmerecida. ¿Merecía el perdón ella? Posiblemente no, porque estaba siendo encontrada en un pecado de adulterio. Pero aún así, Jesús con su amor, con su infinito amor, nuevamente recito para ustedes, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese día, en el pecado, ella fue salva. Ella entendió que debía seguir a Jesús. Así debemos ser nosotros. La sociedad muchamente nos quiere condenar, pero Jesús te quiere ofrecer el perdón. Dios te quiere ofrecer el perdón. Amén. Ya no había nadie que señalara a esa mujer, porque la gracia y el perdón de Dios la había cubrido. Amén. La gracia se extiende también para otros a través de ti. Porque es muy bonito nosotros pedir perdón cuando nos equivocamos. Decir, Dios, perdóname. Dios, ayúdame. Dios, no puedo con esto. Dios, he pecado. Y ciertamente Dios está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a estar contigo, está dispuesto a transformarte, a cambiarte. Pero hay cosas que debemos hacer nosotros también. Y es dar esa gracia también a otros. Amén. La gracia se extiende a otros a través de ti. Cuando tú recibes la gracia, aprendes a darla también. Porque de gracia recibimos, por gracia damos. Amén. Y es que, como Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar a otros. Ahora sí, llegamos al tercer punto, en el que nadie quiere. Porque qué bonito es recibir perdón, pero qué difícil es perdonar a otros. Qué difícil. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros. Ojo, soportándonos. Porque muchas veces somos difíciles de soportar. ¿Cierto? Bueno, eso pasa en otros lugares. Aquí no. Aquí no. Es que el Espíritu Santo es sabio cuando puso a escribir esto, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ojo aquí, porque aquí nos mandan a soportarnos, pero también a perdonar a otros, a dar de gracia lo que por gracia recibimos. Porque posiblemente alguien te lastimó, te hizo daño y ni siquiera te pidió perdón. Pero es tu deber
perdonar a otros. Es tu deber también por gracia, darle gracia a otros. Pero ¿cómo cuesta? Solo a mí me cuesta. A todos nos cuesta. ¿Cierto? Amén. Dios nos llama a perdonar como Él perdona, no como yo quiero perdonar, porque yo quiero perdonar, pero no olvido, ¿cierto? Yo quiero perdonar, pero a medias, digamos, yo la perdono, pero no nos hablemos, usted allá, yo aquí. Dios no hace eso con nosotros. Cuando nos perdona, la comunicación vuelve a ser de la manera correcta, ¿cierto? Cuando Dios nos perdona, no nos tira por allá como un zapato viejo, ¿cierto? Cuando Dios nos perdona, no nos echan cara y nos dice, bueno, yo te perdono, pero vea que usted hizo eso, ¿cierto? Nosotros cuando perdonamos, bueno, yo lo perdono, pero es que usted le tira una lista. Verdaderamente estamos perdonando, otorgando perdón. Y ojo, los que le tiran la lista, por lo menos ahí van. Pero hay algunos que su corazón es tan duro que no perdonan a otros. Eso no pasa aquí. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón recibido también se transforma en perdón ofrecido. Mateo 6:14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las ofensas. Qué duro. Ahora sí es dura la palabra, dijeron los discípulos antes de dejar a Jesús. Si no perdonamos, dice la Biblia, y ojo aquí, por eso le digo, al principio le dije, eso es algo que le va a servir desde el día 1 hasta cuando venga Cristo y nos lleve. Si no perdonamos como Cristo nos ha perdonado, dice que el Padre no nos perdonará. Y yo no sé usted, pero estar de malas con el Padre no es buen negocio. Amén. Debemos perdonar a otros a pesar de lo mucho que nos hirió, a pesar de lo mucho que nos dolió, a pesar de mucho de lo que ha sido la ofensa. Debemos perdonar a otros. Porque como le decía anteriormente, ¿cuánto Dios nos ha perdonado? ¿Cuánto Dios ha hecho por nosotros y seguirá haciendo y sigue haciendo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo para con otros y perdonar a otros? A otros que nos fallaron, que sí, que nos mintieron, sí, que nos lastimaron, sí, pero debemos perdonar. Si no, ojo, porque esa es una advertencia, que si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no es fácil. Dígale al que tiene al lado, perdonar no es fácil. Pero dígalo como que si usted nunca lo ha vivido, digamos. Perdonar no es fácil. Todos hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo más curioso de todo esto? De nuestras heridas, que no nos lastima el que no nos habla, que no nos lastima el que no compartimos mucho con él, sino que nos lastiman los que están cerca de nuestro corazón, sino que nos hacen las heridas y las traiciones los que nunca esperábamos que sucediera eso. Por eso es que nos duele tanto, por eso es que nos lastima tanto. Y qué difícil es perdonar a esos seres que amamos tanto.
¿Cierto? Porque nunca esperaríamos que el que más amamos nos lastime de esa manera. Que el que nos tenía que cuidar nos deje caer como a Mefiboset. Amén. El perdón es una decisión. Dígale al que tiene al lado, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Ya escuché menos voces repitiendo. Pero está bien, el Espíritu Santo iba a hacer algo. Amén. El perdón es una decisión. Porque, y yo voy a preguntar y séame sinceros, ¿cuántos se han levantado y han dicho, hoy siento ganas de perdonar? Nadie. ¿Cierto? Nadie siente ganas de perdonar. Nadie se levanta una mañana diciendo, hoy es buen día para perdonar. No, podemos tener 20 años y seguir con amargura en nuestro corazón. Seguir con un corazón duro y estar vomitando a la persona. Eso pasa en otros lados. ¿De acuerdo? Vamos a decir que en otros lados. Que yo no conozco a nadie de aquí que haga eso. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Nunca nos vamos a levantar un día por la mañana diciendo qué ganas de perdonar a aquella persona que me lastimó. Sino que el perdonar es una decisión. Es una decisión que usted y yo debemos tomar cuando nos lastiman. Y yo siempre pongo un ejemplo. Cuando un palito, vamos a poner un palito de pipa, está el coco y usted le ve que le va creciendo ahí el palito de pipa. Ese palito de pipa es más fácil arrancarlo cuando está pequeño. Usted nada más llega y jala. Y el palito de pipa ya no existe. ¿Cierto? Pero qué difícil es esperar 3 años a que el palo de pipas, ya de pipas, para poder arrancar el palo. Ya usted va a tener que traer una sierra, tener que ver cómo lo quema, llamarse a alguien fuerte, así como yo, para que arranque el palo. Y hacemos eso con el perdón y con la falta de perdón en este caso. En lugar de que cuando te ofenden y te sientes ofendido, decir, ¿sabe qué? Me ofendiste, pero te perdono por el bien de mi corazón. Esperamos 3 años sin hablar, 10 años, 20 años. A veces ni nos acordamos por qué nos peleamos. Y seguimos con la raíz de amargura. Y sabe, cuando tenemos raíz de amargura y el corazón tan duro, nos alejamos de Dios. Nosotros mismos nos enfriamos por nuestra falta de perdón. Nosotros mismos endurecemos tanto el corazón que ya olvidamos la misericordia también, que ya olvidamos la gracia, que por gracia somos salvos y perdonados. Esa misma gracia debemos ofrecerla a otros. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué me siento tan frío? ¿Por qué ya no oro como antes? Y puede ser por la falta de perdón en tu corazón. Amén. Ahí se la dejo, no vuelva a ver a nadie. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó, así hacedlo. Si esperamos a que pase el dolor, le tengo una noticia, no va a pasar el dolor. No va a pasar el dolor. Usted, por la falta de perdón en su corazón, va a seguir viendo a aquella persona y va a seguir odiándola. Anteriormente, la historia con mi papá. La historia con mi papá, yo creo que es la persona que más he odiado en el planeta Tierra. Yo recuerdo que el recuerdo que yo tenía de mi papá era verlo de espaldas cuando se fue, cuando mi mamá lo echó con agua caliente, porque se había perdido 3 días y llegó con chupetazos. Yo creo que cualquier esposa entenderá. Amén. Entonces, mi recuerdo de mi papá es verlo de espaldas salir por esa puerta, por la puerta de la casa. No recuerdo el rostro, yo tenía 4 años, si acaso, 3, 4 años. Entonces, después de ahí, odié a mi papá. Yo odiaba a mi papá. Yo en algún momento de mi vida
practiqué artes marciales y el profesor me decía, y yo estaba chamaquito, 6 años, 7 años. Papi, venga, cuénteme, ¿por qué le gustan las artes marciales? Y yo le decía, porque yo le quiero pegar a mi papá. No lo dije con esas palabras tan bonitas como las estoy diciendo hoy, pero el mensaje fue el mismo. Ya él se sentó a hablar conmigo y que no, y que esto y con lo otro. Pero yo crecí alimentando ese odio. Mi papá, yo no sé qué se hizo, pero yo seguía pensando en él y odiándolo. Yo no podía decir la palabra papá. De mi boca no podía salir. Quedaba como, no salía. Por el odio que había en mi corazón. Y yo sé que muchos me entenderán de lo que les estoy diciendo. Hasta que llegué al encuentro, vi el perdón y el verdadero perdón. Cuando hablaron del perdón, yo lloré y lloré y lloré y seguí llorando. Cuando hablaron de la paternidad, ¿y para qué? Porque en la del perdón, según yo ya había perdonado. Amén. Pero desde ese momento que conocí de Cristo, que entendí que la gracia vino a mi vida, pude perdonar porque tomé la decisión de perdonar. Porque tomé la decisión, porque yo no me sentía, qué bonito, voy a perdonar. Qué bonito, porque estoy en el encuentro y voy a perdonar. No. Y yo tuve que pelear con mis sentimientos. Yo tuve que pelear conmigo mismo. Conmigo mismo es una decisión perdonar. Y no fue el mejor padre, ¿cierto? Tal vez no merecía mi perdón, tal vez. Pero Dios me manda a perdonar como Él me perdonó a mí. Hoy yo puedo hablar de mi papá. Me hubiera gustado conocerlo. Ya murió, no lo conocí. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Pero ya eso salió de mi corazón. Ya eso no lo cargo yo. A veces la falta de perdón es como que usted anda el bulto y le esté echando y le esté echando. Y a usted, los que han ido a campamentos saben que ese bulto pesado, usted no quiere dar un paso. ¿Cierto? Y así somos. Seguimos echando en el recuerdo. En nuestro corazón somos nosotros mismos gritando, no lo perdone, no lo perdone. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Pero Romanos 12:19 me dice así: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero qué difícil es poner eso en práctica. Inclusive, qué difícil es decirle, Señor, perdónalo también. Y tener misericordia y pedir misericordia para esa persona que se equivocó con nosotros. ¿Cierto? El perdón te a la otra persona. Porque muchas veces pasa que cuando usted tiene falta de perdón en su corazón y usted ve a la persona pasar a lo largo, tal vez la persona ni te volvió a ver y usted empieza a escupir sapos y culebras. Pero eso era cuando usted no era cristiano. Amén. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. El que ando poco a poco soy yo, si no perdono. Mateo 18:20 cuenta una historia. Y es que Mateo 28 cuenta la historia de un rey. Dice que hay un rey, voy a parafrasearla. Dice que hay un rey y se acerca un siervo que le debe mucho a él, al rey. Tenía una deuda muy grande y se acerca al rey y le dice: rey, ¿por qué no tienes misericordia de mí? ¿Por qué no me perdonas la deuda? ¿Por qué no me das más tiempo para pagar esta deuda? Y el rey, movido a misericordia, le dice: adelante, toma tu tiempo para que puedas pagar tu deuda. Dice que saliendo de ahí, el siervo se topa a otro que le debía a él. Se topa a ese que le debía a él y le dice: ¿cuándo me vas a pagar? Y ese le dice: ¿por qué no tienes misericordia de mí y me das más tiempo? ¿Por qué no me das un momento? Yo te voy a pagar, pero ten misericordia de mí. Y le dice: no, a los verdugos. Entonces esto llega a oídos del rey.
Y el rey manda llamar al que le tenía una deuda. Ojo, porque el que le debía al rey, le debía, no sé, 10 millones. Y el que le debía a ese eran 100,000. Era una deuda mucho menor. Sin embargo, ese no tuvo misericordia y el rey lo manda a llamar. Y le dice, ¿por qué no tuviste misericordia con él si yo tuve misericordia contigo? Como has hecho esto, serás echado a los verdugos. Y esta es una historia que nos pasa a nosotros. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Pero ¿cómo nos cuesta perdonar a otros? Y muchas veces viene la enfermedad a nuestra vida por la falta de perdón. Muchas veces viene a nosotros la ruina y un montón. Somos arrojados a los verdugos por la falta de perdón a nuestro corazón, por la falta de perdonar a otros. Espiritualmente, cerramos los cielos sobre nosotros por la falta del perdón. Amén. Jesús es nuestro ejemplo supremo de perdonar a otros. En la cruz del Calvario, aunque fue golpeado, escupido, no se bajó de la cruz porque sabía que había perdón para ti ahí, que había liberación para ti ahí, que había un montón de atributos para ti ahí, que Él se hacía maldito para que tú hoy fueras bendito. Amén. Y aún en la cruz del Calvario, siendo golpeado, escupido, ensangrentado, Jesús dice las siguientes palabras. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en ese momento Jesús pidió por mí. ¿Por qué no debemos nosotros hacer lo mismo? Y es que el perdón abre la puerta a la restauración. Dígale al que tiene al lado, el perdón abre la puerta a la restauración. Amén. Pedro le hace una pregunta que todos sabemos, pero no queremos hacer caso a las palabras de Jesús. Pedro le pregunta, Señor, ¿y cuántas veces hay que perdonar? Hay que perdonar 7. Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. Y si esa cuenta es un número grande, ¿cierto? Pero es que 70 veces 7 es todos los días. Porque usted se amanece todos los días con la gracia de Dios. Dios tiene nuevas misericordias cada día. Usted debe tener nuevas misericordias para con otros cada día. Amén. La gracia de Dios es la que nos permite acceder a sus bendiciones, acceder a Él, al trono de la gracia, acceder al perdón de Dios. Pero la gracia de Dios también nos da a nosotros, para nosotros perdonar a otros también. Amén. ¿Sabe? Ciertamente debemos ser como Jesús y perdonar a otros. Perdonarlos aunque no merezcan el perdón. Aunque no lo merezcan. Porque juzgamos y decimos no lo merece. ¿Cierto? Pero debemos ser como Jesús y perdonar a otros, sin importar la falta. Y ojo, puede ser que te insultaron y sea una ofensa para ti y te haya dolido. Pero hay otros que les mataron un hijo, que es más difícil perdonar eso. Que les mataron un esposo, que perdieron un familiar. Hay otras personas que cargan con esa falta de perdón, que se están haciendo daño día con día. Es como cuando usted tiene óxido en el carro. Usted ni se está dando cuenta, pero se le está comiendo el carro. Así es la falta de perdón en nuestro corazón. Nos va comiendo poco a poco, desde adentro hasta afuera. Y usted va cambiando y va siendo de mal humor. Y usted va haciéndose el que dice malas palabras, porque su corazón se va poniendo duro. Y eso nos pasa a todos. Ciertamente a todos nos ofenden. Ahora, ¿cuántas familias hoy en día ya no se sientan a la mesa juntos porque no se pueden ni ver? ¿Cuántos tienen hermanos que no se hablan? Madres que no se hablan, padres que no se hablan, cónyuges que no se hablan. Y es que esto pasa en las familias cristianas. Esto no pasa solamente en los seculares.
No solamente los que están en el mundo, eso nos pasa a todos nosotros. Y yo creo que le he hablado bastante sobre el perdón y sobre la gracia del perdón, sobre cómo por gracia debemos perdonar. Y yo sé que aquí hay más de uno que tiene que perdonar a alguien, pero ¿cómo cuesta? Porque también el mundo nos ha dicho, si usted perdona, usted es un suave. Palabras bonitas, amén. Pero es que debemos hacerle caso a Dios, a Jesús, no al mundo. Amén. Ciertamente hoy es una noche para tomar decisiones. Por eso oraba al principio, es una noche para tomar decisiones. Y la decisión de hoy es perdonar a otros. Perdonarnos nosotros mismos también, porque muchas veces nos culpamos nosotros mismos. Muchas veces culpamos a Dios por lo que nos ha pasado y nos enojamos con Dios. Debemos soltar eso en nuestros corazones hoy y salir de este lugar siendo diferente. Cuando alguien te insulte, perdones rápido. Que cuando alguien te lastime, perdones rápido. Ahora, siempre también recuerdo Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si te siguen lastimando y lastimando y lastimando, también puedes tomar tu distancia, porque no puedes seguir siendo lastimado todos los días. Amén. ¿Qué tal si se pone en pie? Vamos, póngase en pie. ¿Y qué tal si hoy hacemos un llamado diferente? Porque si yo digo que quien necesita perdonar, nadie va a pasar. Amén. ¿Cierto? Tenemos vergüenza. Yo tengo 10 años de ser líder en la iglesia. ¿Cómo van a hacer un llamado de perdón